Jimena, Carolina, Joseph, María Juliana. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Carolina, María Juliana, Jimena, Joseph, ¿me están escuchando? Sí, señor, se escucha bien. ¿Cómo estás? No esté brava conmigo, salúdenme. Perdóneme que tuve un inconveniente y no estoy con usted, pero no se enoje. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Ok, los demás me escuchan también. Espérenme que voy a compartir pantalla. Me dicen cuando estén viendo pantalla, por favor. Ya, profe. Bien, muchachos, ok. Necesito un favor que abran Excel. Vamos a hacer la sesión de hoy porque tuve un inconveniente de estar allá. Necesito un favor que abran Excel para que la idea es que en la medida en que yo vaya avanzando en algo, ustedes también lo van a ir desarrollando. Yo voy haciendo unos planteamientos en ejercicios para entender el concepto del punto de equilibrio, que es uno de los temas que les puse en la plataforma de la importancia de leerlo. Es este capítulo, el capítulo 5 que se llama modelo costo, volumen, utilidad. Vamos a trabajar hoy fuertemente en este capítulo para interpretar qué significa las variables que conforman el modelo o relación costo, volumen, utilidad y cómo aplica, tanto desde el fundamento conceptual de qué es el margen de contribución y por qué es tan importante para cubrir los costos fijos, la utilidad esperada y otros elementos, hasta las diferentes fórmulas de calcular el punto de equilibrio, sea en unidades o en precios o en pesos, y cómo se establece el punto de equilibrio dependiendo las tres variables que conforman el modelo y si hubiera una variación en precios, si hubiera una variación en cantidades, si hubiera una variación en costos, qué pasa cuando es el punto de equilibrio en varios productos. Esperen, yo le doy entrada a dos personas que tocaron la puerta. ¿Qué pasa cuando son servicios y no unidades? ¿Qué pasa cuando hago un análisis de sensibilidad de escenarios? Entonces, los invito a la lectura de este capítulo durante la semana. Repito, capítulo número 5 para calcular todo el concepto del punto de equilibrio. Abran Excel, que vamos a hacer varias situaciones para entender adecuadamente este concepto. Una vez lo trabajemos en el Excel hoy, para dejar listo este concepto, el jueves, ya después de haber leído ustedes estas 5 paginitas, el jueves se lo vamos a aplicar a los conceptos que nos queden faltando y al modelo de prospectiva y al proyecto de aula para entenderlo en las empresas que están haciendo, cómo sería esta relación del punto de equilibrio, que aparentemente es un tema sencillo, pero que tiene sus arandelas importantes a poder interpretar. Entonces dice así: abro un archivo, yo les digo cuando ustedes van haciendo sus ejercicios porque yo voy a construirlo como para enviarlo y ustedes van a hacer unos ejercicios, pero yo les monto el archivo ahorita. Entonces lo primero es, ¿qué es el modelo costo, volumen, utilidad? El modelo costo, volumen, utilidad no es otra relación que coger los ingresos de una empresa que se pueden dar entre la relación cantidad y precio. Miren, yo veo que hay gente detrás. Se pueden dar entre la relación cantidad y precio y a eso restarle todos los costos variables. Si yo a mis ingresos, es decir, cantidades y precios, le restara los costos variables, es decir, cantidad por costo, el resultado que me da
se conoce como el margen de contribución. Yo me encargo de vender un determinado número de unidades a determinado precio, eso me dan las ventas. Si yo a eso le resto lo que me cuesta ese producto, me dan los márgenes de contribución. Pero las empresas normalmente tienen egresos fijos, pueden tener costos y gastos fijos. Cuando yo tengo costos y gastos fijos, ya a ese amarillito, que es el margen de contribución, restarle los costos y gastos fijos, me da lo que se conoce como la utilidad operativa. Y de aquí vienen varios conceptos. Uno, el margen de contribución en dinero es el precio de venta menos el costo variable en dinero. Si yo vendo un producto en 80.000 y me cuesta 30.000, mi margen de contribución del producto es de 50.000. Pero el margen de contribución, si lo quiero expresar en porcentaje, es el precio de venta menos el costo variable sobre el precio de venta. Es decir, si yo tengo un producto cuyo precio de venta es de 80.000 y mi costo variable es de 30.000, yo me gano en ese producto 50.000 pesos. Y 50.000 de 80 equivale al 62.5. El margen de contribución se puede expresar en pesos o el margen de contribución lo puede expresar en porcentaje. Cualquiera de las dos. ¿Qué determina? Determina el porcentaje con el cual la empresa deberá cubrir sus costos fijos, sus gastos administrativos y de venta fijos, sus gastos financieros, sus gastos tributarios, es decir, en este caso el impuesto de renta, la utilidad esperada por el socio, entre otras, porque también si dependiendo de lo que quiera calcular, puede que los días de cartera, el costo de oportunidad y demás estén implícitos, pero como mínimo, este cuadrito que está quedando, estos son mis ingresos, les quito me queda este amarillito, le quito todo lo fijo, me queda esta utilidad. Pero esa utilidad operativa falta restarle los gastos financieros, falta restarle los impuestos, falta restarle la utilidad esperada por el socio. Entonces yo tengo que dar un margen de contribución tan bueno que me permita alcanzar a cubrir todo eso. Y el modelo costo-volumen-utilidad le apunta a eso. ¿Cómo? Calculando un concepto que se llama el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio no es otra cosa que el número de unidades que la empresa deberá producir. Obvio, si no fabrico. Y vender para cubrir sus costos y gastos fijos. Es decir, que como fórmula, el punto de equilibrio será igual a los egresos fijos sobre el precio de venta menos el costo variable. Esta fórmula aplica cuando tengo unidades, porque el punto de equilibrio será igual a, pero yo le doy entrada, el punto de equilibrio será igual a los egresos fijos sobre el margen de contribución, porque el margen de contribución es precio de venta menos costo variable, ¿sí o no? Entonces será igual a eso cuando yo estoy utilizando servicios. Para hallar el punto de equilibrio en dinero, el margen de contribución se expresará en porcentaje.
Es decir, que este aplica cuando quiero calcular en dinero. Ya vamos a entender esto con un ejercicio. Listo. Entonces, este es mi concepto de punto de equilibrio. Yo les voy a hacer una serie de planteamientos y ustedes irán resolviendo algunos ejercicios. Por ejemplo, abran todos Excel, por favor. Me van confirmando que todos tengan Excel a la mano. Joseph, Juan David, Juliana, María, Samuel, Jimena, Sara, todos tengan el Excel a la mano. Y vamos a suponer que yo tuviera algo así. Copien este enunciado. Dice, una empresa produce y vende actualmente 500 unidades de determinado producto cuyo costo unitario es de 70.000 pesos y lo vende a 120.000 cada unidad. Tiene costos y gastos fijos de 16 millones mensuales. Con esta información, ¿cuál será la situación actual presupuestada y cuál será el punto de equilibrio mensual, sabiendo que mi punto de equilibrio es egresos fijos sobre precio de venta menos costo unitario? ¿Qué haríamos ahí? Jimena, Sara, Juliana, Juan David, ¿qué haríamos ahí? Como cualquier ejercicio financiero, interpreto primero variables: cantidad, precio de venta, costo unitario y egresos fijos. Yo estoy diciendo que yo voy a vender, perdón, que yo voy a vender 500 unidades y que cada una la va a vender a 120.000 pesos, que cada una me cuesta 70 y tengo 16 millones de gastos fijos. ¿Qué haríamos ahí, Juliana? Ayúdeme, por favor. Pues primero haga el estado de resultados. Hago el estado de resultados de la situación actual. Bien, entonces, un espacio acá, mi situación actual y mi situación en el punto de equilibrio. Bien, voy a hacer mi estado de resultados. Y tengo ventas, costos, margen de contribución, egresos fijos, utilidad operativa, y pongamos acá margen de contribución en porcentaje y margen operativo en porcentaje, en porcentaje. Listo. Planteo lo que dijiste, mi dama. Primero, hago el estado de resultados. Lo planteo acá. Esto es en pesos. Y voy a calcular dos variables. Uno, ¿cuánto me da el margen de contribución y la utilidad operativa? Y dos, en términos porcentuales, ¿cuánto me van a dar ese margen de contribución y esa utilidad operativa? Estos dos. Margen de contribución y utilidad operativa. Hagamos estos dos a ver. Entonces yo digo, ¿cuántas estoy vendiendo actualmente, Carolina? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas y a cómo? ¿Cómo calculo la situación actual? 500 unidades a 120.000, 60 millones.
pero esas mismas 500 unidades me están costando 70.000. Por lo tanto, yo me gano 25 millones. Si yo divido esos 25 millones sobre los 60 millones, me da el 41,67. Pero mi margen de contribución también lo podría expresar como el precio de venta menos el costo variable sobre el precio de venta. Es decir, que si yo quisiera calcular esto mismo acá, pero por unidad, yo diría precio de venta menos costo unitario sobre precio de venta, me da el mismo 41,67. Da lo mismo vender una, 500, 1000. Ese no cambia en términos porcentuales, el 41,67. Entonces ya tengo mi margen de contribución. Pero yo tengo unos egresos fijos de 16 millones. Por lo tanto, mi utilidad operativa me da de 9 millones y mi margen operativo me da del 15%. Yo digo, me estoy ganando el 15%. Bien, ¿cuál será mi punto de equilibrio? Mi punto de equilibrio en unidades lo voy a determinar así. Va a ser, ¿cuántas unidades tengo que vender para llegar a una utilidad operativa de 0? Divido mis egresos fijos sobre el precio de venta menos el costo unitario. La fórmula que vi arriba. Y me da 320 unidades. Es el número de unidades que la empresa debe vender para lograr utilidad de 0. Es decir, para cubrir todos los costos y gastos fijos. Mi punto de equilibrio en unidades, 320. Vamos a ver. Entonces, ¿cuántas voy a vender? 320 unidades. ¿A cómo? A 120.000. 38,400. Esas 320 cada una, ¿cuánto me cuesta? 70.000. Bien, hasta ahí me voy ganando 16. Y como mis gastos fijos son 16, mi utilidad operativa es 0. Por lo tanto, llegué a mi punto de equilibrio operativo. Operativo. Claro, ese planteamiento me va levantando la manito como diciendo, sí, vería entendido, totalmente claro ese primer concepto. Claro ese planteamiento para todos. Bien, gracias Jimena. Listo. Y Julián estaba tocando la puerta. Entonces, punto de equilibrio en cantidades. Ahora, si yo quisiera el punto de equilibrio en pesos y punto de equilibrio en pesos, sería los egresos fijos dividido el margen de contribución. Ah, ¿cómo así? Vea, si yo lo quisiera hallar en pesos, yo lo que haría es esto. Divido los egresos fijos sobre el margen de contribución. Yo dije que me ganaba el 41,67, 38,400. Y ya eso lo divido en el precio de venta y llego a las unidades. Si yo lo quiero hallar en pesos, lo divido sobre el margen de contribución en términos porcentuales. Si yo lo quiero hallar en unidades, lo divido sobre la relación entre precio de venta unitario y costo unitario. Cualquiera de las dos llegó a lo mismo. Pero aquí me queda una fórmula. Punto de equilibrio en pesos, punto de equilibrio
en unidades. Ahí tengo las dos formulitas como concepto. Entonces, mi punto de equilibrio lo puedo expresar en pesos o en unidades. Ahora, yo lo hice acá para la utilidad operativa. Sí, aquí está, para la utilidad operativa. Pero yo administrativamente, el punto de equilibrio se calcula para A, la utilidad operacional, el que acabé de hacer. B, para la utilidad neta, cuando debo cubrir gastos financieros y tributarios. C, para una utilidad esperada por el inversionista. O D, para un indicador de salida. Esto ya es cuando es una decisión gerencial. Por ejemplo, el ROA, el ROE, la palanca de crecimiento, el flujo de caja libre. Cualquiera de estos lo puedo calcular. Listo. Y con eso, una vez lo tengo, calculo el margen de seguridad, enseguida lo vemos. Entonces, ejercicio número 1. Parece que fue totalmente comprendido. Bien. Chuleado para todos. Pero vamos a empezarle a meter arandelas al cuento. Y es que, ¿qué ocurriría si yo quiero calcular el punto de equilibrio y tengo gastos variables? Es decir, que además de esto, la empresa paga un 2% de comisiones por cada, sobre la venta total. Es decir, que me nace una variable nueva. Voy a tener una comisión en ventas del 2%. Entonces ya me va a cambiar mi ejercicio del punto de equilibrio, me va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo ya voy a hallar cuánto va a ser mi punto de equilibrio, pero voy a tener un gasto adicional. Además de los egresos fijos, voy a tener un gasto variable. Además de los egresos fijos, voy a tener unos gastos variables equivalentes al 2% de lo que vendo. Haga cada uno este formato y lo plantea y me van a decir cómo calculo este nuevo punto de equilibrio. ¿Qué le debo meter a esta fórmula para que me dé el punto de equilibrio? Llegue hasta ahí cada uno. 3 minuticos a ver qué se le ocurre hacer a cada uno de ustedes. Quiero que lo miren ahí a ver qué se le ocurre a cada uno de ustedes hacer. ¿Qué involucrarían? ¿Qué tiene que ver el que yo tenga que pagar un gasto variable que ya no hace parte arriba del costo variable, pero es variable? ¿Qué se les ocurriría plantear ahí? Mírenlo ahí con calma. Y el que me quiera ir dando planteamiento me dice. O el que me quiere ir preguntando en el chat, como lo quieran hacer.
Juan David, Julián, Juliana, María lo están haciendo. Samuel, Sara, Jimena. ¿Quién tiene Excel abierto y lo están realizando ahí junticos? Profe, este, en los egresos fijos cambiaría con los gastos variables. Pero por renglón aparte, mira, usted ya sabe que tiene 16 millones. Sabe que va a vender una cantidad a determinado precio. Y sabe que esa cantidad trae un costo. La diferencia es que usted está diciendo, sobre lo que yo venda, le voy a pagar a los vendedores un 2%. Entonces me nace un nuevo gasto, pero que es variable. Si yo no vendiera nada, el 2% no existe. Pero en la medida en que yo empiezo a vender, ese 2% va creciendo. Esta es mi situación actual. ¿Cómo calcularía el punto de equilibrio sabiendo que ya tengo una variable nueva, que es un 2% en las ventas? ¿Qué se les ocurre hacer? Llévenlo hasta ahí, hasta donde lo abrí, hasta la situación actual. Agrégueles de 1.200.000 que ya vieron de dónde sale. Es el 2% de lo que vendo. Pero para poder calcular el punto de equilibrio, ¿qué se les ocurriría hacer? Los 70.000 y costo variable en porcentaje un 2%. ¿Cómo mezclo los dos en la fórmula? Profe, pues podría poner, o sea, egresos fijos dividido precio de venta menos costo unitario menos ese gasto variable. O menos ese 2%. Bien, vamos a ver. Me voy por donde lo estás planteando. Ese 2% se lo tengo que restar. De alguna manera le tengo que restar ese 2%. Entonces, ¿qué pasaría si yo le hiciera esto? A este punto de equilibrio en unidades que traía, a este precio de venta, le resto ese 2%. Es decir, lo multiplico por 1 menos ese porcentaje de gasto variable. Entonces, al precio de venta le voy a quitar ese 2% y le resto el costo unitario que está en dinero. Vamos a ver, o sea que me estás diciendo que coja estos 16 millones y lo divida sobre el precio de venta menos el 2%. Y a eso le resto los 70.000. Me dice, me da 336 unidades. Si yo no tuviera este 2%, ahí tengo las 320 que me dio en el ejercicio anterior. Pero como tengo un 2%, ya el precio de venta no es 120.000, es 120.000 menos el 2%. O sea que es el 98% de ese precio, porque tengo un gasto variable asociado a ese precio. Vamos a ver si sí. Multiplico las cantidades por el precio de venta, las cantidades por el costo unitario, los egresos fijos y el 2% de comisión en ventas. Cero. Ah, bien, o sea que cuando yo quiera calcular un punto de equilibrio y tenga gastos variables adicionales, y puede que yo en mi empresa determine
hay gastos variables no solo de comisión en ventas, puede haber gastos variables por publicidad, puede haber gastos variables por seguros, puede haber gastos variables por logística, por transporte. Claro, en la medida en que más venda, más domicilios tengo que hacer, más seguro tengo que cubrir, más. Entonces, identifico todos esos gastos que surgen en el nivel de ventas y les establezco un porcentaje. Es como el tanto por ciento de lo que vendo. Se lo aplico a esta fórmula y llego a mis ventas en el punto de equilibrio. ¿Entendido este ejercicio, este planteamiento, muchachos? Miren lo bien que se ha entendido. Profe, una pregunta. ¿Por qué ese gasto variable no se metió sumando los egresos fijos? ¿O es por la diferencia de que uno es variable y el otro es fijo? Correcto, porque uno es variable, otro es fijo. Si yo no tuviera unidades, el único que es fijo es los 16 millones. Por ahora, ahorita hacemos un escalonado de gastos. Mientras que el otro es como que yo le dijera al vendedor, si usted no vende nada, no gana comisión. Pero en la medida en que usted empiece a vender, le voy a dar una comisión del tanto. Entonces esa comisión existe, sí o sí, hay ventas. Mientras no haya ventas, el único fijo son los 16 millones, que podría ser el arriendo, la nómina de los trabajadores, los servicios públicos, la depreciación, los gastos que estén asociados al tiempo. El fijo está asociado siempre al tiempo, el variable está asociado al nivel de producción y venta. Entonces lo tendría que restar por aparte. Y la otra es porque este estaba en un porcentaje, el otro en dinero. Entonces no tendría que aplicarle el porcentaje. ¿De acuerdo? Claro hasta ahí, ¿sí o Listo, no? profe, gracias. Ok. Profe, Dímelo. porque esto de gasto variable le afecta al precio de venta y no al costo. Normalmente en cualquier negociación que se dé, si fuera sobre ventas, es al precio de venta. Si fuera sobre transporte, logística o seguros, sí sería sobre el costo. Entonces ya dependiendo de la empresa donde usted está contractualmente, tiene que saber esa cuál le aplica. Al vendedor uno le paga es porque el negocio que él hace es a precio de venta. El vendedor ni conoce el costo del producto. Pero la pregunta es importante porque si yo lo que estuviera es asegurando con TCC o con coordinadora mercantil, el transporte del producto ya depende cómo hice el contrato. Si yo quisiera hacer a costo de reposición, lo haría sobre precio de venta. Si yo quisiera hacer a costo del producto, es distinto. Si ahí es un tema contractual. Si yo quiero pagar menos de seguro, lo hago a costo. Pero si algo me pasara, yo quisiera reponerlo a precio de venta, asumiría un mayor valor. Puede ser cualquiera de las dos. La lógica es siempre los vendedores a precio de venta y normalmente lo contractual de seguros y transporte al costo. Buen planteamiento. Listo. Bien. Ahora vamos a ver qué ocurriría si yo no tengo una situación tan sencilla, sino que digo, tengo una capacidad instalada y eso me cambia sustancialmente el modelo de negocio. Voy a escribir aquí un planteamiento y ustedes lo tienen en cuenta. Dice, una empresa en la actualidad produce y vende 250 unidades de determinado producto cuyo costo es de 40.000 pesos por unidad y el precio de venta de 120.000 pesos cada unidad. Tiene una capacidad de producir 300 unidades en su fábrica, pero actualmente presupuesta 250 unidades. Si incrementa el volumen actual, es decir, los 250, por cada 50 unidades, sus costos fijos se incrementan un 10%. Sus costos fijos se incrementan un 10% siempre sobre el valor inicial, considerando que para el presupuesto actual
sus costos y gastos fijos son de 16 millones de pesos mensuales. Estamos diciendo, una empresa tiene capacidad actual en unidades. Yo por aquí escribí unidades, sí. Capacidad actual, 300 unidades. Presupuesto, 250. Es decir, que tengo un espacio en mi capacidad instalada para crecer. Listo. Pero tengo unos costos actuales fijos de 16 millones de pesos. Esos son mis egresos fijos actuales. 16 millones de pesos. Mi precio de venta es de 120.000 y mi costo variable es de 40.000. Y yo estoy diciendo que dependiendo mi nivel de producción, ahora ahí, dependiendo mi nivel de producción, yo voy a tener un incremento en costos del 10% por cada incremento en unidades de 50 unidades. Cada vez que me suban 50 unidades, mis egresos fijos crecen un 10%. Entonces yo estoy estableciendo que tengo como una capacidad instalada y unos egresos escalonados. Y unos egresos, ya, y unos egresos escalonados. A hoy me valen 16 millones, porque estoy en 250. Si yo subiera 300, un 10% más. Si subiera 350, un 10% más. Si subiera 400, un 10% más. Como si fuera nominal, no interés compuesto, siempre sobre la base actual. Entonces vamos a determinar de este ejercicio. A, ¿cuál es la situación actual? Es decir, vamos a hacer esto mismo. De seguridad y lo entendemos. D, vamos a hacer el estado de resultados, no solo en la situación actual y en el punto de equilibrio, no solo en la situación actual y en el punto de equilibrio, sino qué pasaría si yo quiero tener para el 50% de la capacidad instalada, utilizando el 100% de capacidad instalada, o si antes me pasara y utilizara el 150. Una vez hagamos eso, determinamos el nivel máximo que puedan subir los gastos fijos para conservar el margen operativo actual. Y para entender el concepto de punto de equilibrio, vamos a elaborar una de escenarios desde 0 unidades hasta 450 unidades, creciendo de 50 unidades. Y con eso graficamos el punto de equilibrio e interpretamos el margen de seguridad. Ahí medio preciso. Vamos a suponer que yo tuviera esto. Miren este planteamiento.
ahí medio exactico. Al FFA6, control Y. Tengo este ejercicio. Mírenlo ahí. ¿Qué se les ocurre? Si quieren no lo copien bonito ni nada, pero sí tengan las variables. ¿Qué se les ocurriría hacer? Léanlo bien cada paso a ver qué se les ocurriría hacer y por dónde arrancaríamos. Recuerden que ustedes son mis ingenieros financieros que resuelven cualquier problema en la empresa. Y la empresa en este momento tiene distintos escenarios. Miren bien qué se les ocurre plantear. ¿Cuánto les dio la situación actual? ¿Quién la hizo? No me dejen solo. Yo sé que fue muy duro que no fuera al aula de clase, pero no me abandonen. Alguno que me vaya diciendo, me dio tanto o lo haría así. Profe, este actual sería con el presupuesto, ¿cierto? Sí, o sea que yo estaría, voy a copiar esto acá para poderlo arrastrar enseguida. Este actual sería con la situación del presupuesto. Entonces yo dije, yo estoy diciendo que a hoy vendo 250. Cada una la vendo en 120. 30 millones. Esas 250, cada una me vale 40. Me ganó 20 millones. Y tengo gastos fijos de 16, me ganó 4 millones. Es decir, que mi margen de contribución es el 66% y mi margen operativo hoy es del 13%. Punto 2. Lo voy a hacer en el punto de equilibrio. Entonces debo calcular mi punto de equilibrio. ¿Cómo calculo el punto de equilibrio? ¿Cuál es la fórmula? Ingresos Ingresos. fijos sobre Bien. precio de venta menos costo. Precio de venta menos costo. Si yo lo hago así, me dice 200 unidades. Listo, papito. O sea que cuando usted venda 200 unidades a 120.000, sus ventas son 24 millones. 200 unidades a 40.000, su costo es de 8. Y como tiene gastos de 16, ahí le dio 0. Mi margen de contribución no cambia. No cambia más. Ahí me dio 0. Pero me están diciendo, viejo, necesito que me lo monte en distintos escenarios. Móntemelo, por ejemplo, al 50% de capacidad instalada. O móntemelo al 100% de capacidad instalada.
o móntemelo al 150% de capacidad instalada. Entonces yo empiezo a buscar en escenarios dependiendo de la capacidad que tenga y de la capacidad que pueda producir y el mercado al que tenga. Si yo voy a vender al 50 de capacidad, ¿cuántas unidades vendo? ¿Cuál sería mi nivel de unidades? 150. Yo estoy diciendo que voy a vender de la capacidad actual el 50, 150 unidades. $150. O de la capacidad actual el 100. O de la capacidad actual el 150. Entonces tengo distintos escenarios. ¿Qué pasa si vendo 150, 300, 450? Simplemente me cambia eso. 150 unidades a 120.000 o 300 unidades a 120.000 o 450 unidades a 120.000. Es vender más. Entonces ya mi escenario sube a 18, 36, 54 millones. ¿Y el costo? 150 unidades a 40.000. Siempre, mientras el precio y el costo no me cambie, este es el juego que yo hago. Y miren que por más que yo la mueva en volumen, el 66, 67 permanece. Lo que está planteado, y lo voy a hacer muy manualito, en el ejercicio, es que mientras yo tenga 250 unidades máximo, mi costo es de 16. Pero cuando yo ya tenga 300 unidades, mi costo crece un 10%. O sea que aquí mi costo crece a 17.600.000. Miren que mi margen ya es del 17.78. Si yo fuera capaz de tener los mismos costos fijos, mi margen es del 22. Coincide con el 22 negativo, pues, pero no tiene que dar así. Mi margen es del 17.78, porque en la medida en que puedo tener mayor producción, puede que necesite una bodega más, un seguro más costoso, más personal, más mantenimiento, gaste más servicios. Entonces yo puedo tener costos escalonados. Ahora, cuando yo vendo 450 unidades, ¿cuántas vendí de más frente al presupuesto actual? 200. 200, ¿cuántas veces va a crecer el 10%? ¿Crecería cuántas veces? Aquí creció en una. ¿En cuántas? En 4. En 4. Entonces ya me crecen 4 veces. Espérame que me faltó mantener el 10. Me crecen 4 veces. Entonces ya mis costos fijos suben a 22.400. Ya tengo un margen del 25.19. Entonces yo voy estableciendo distintos escenarios. A partir de ahí, yo debería de tener una posibilidad de mirar cómo está mi escenario del modelo de negocio. Por eso digo, determinar el nivel máximo que puedan subir los gastos para tener un margen operativo actual. ¿Cuánto es mi margen operativo actual? El 13.13. Si mis gastos suben, ¿cuánto me dio? El 17.78. Si yo quisiera hallarlo, podría hacer un buscar objetivo. ¿Cuánto es lo máximo que pueden subir mis gastos para que vendiendo, por ejemplo, 300 unidades, yo logre subir el 17.78? ¿Por qué? Porque puede darse que a un nivel de ventas mis gastos fijos suban tanto que margine menos y sea mejor vender menos unidades que vender más. Entonces, acá, como me está dando el 13.13, 13.33, y aquí el 17, obvio que si yo lo cambio me va a dar menos. Es cuánto tendría yo que vender acá. Entonces yo estaría diciéndole datos, análisis de hipótesis y buscar objetivo. Para que este me diera el 13.33%, ¿cuánto tendrían que crecer máximo los gastos? Y él me dice, pueden crecer hasta un 20 los gastos y se sigue ganando lo mismo. Bien, como los tengo en un 10, margino más. Si mis gastos crecieran no el 10, sino el 12, el 15, el 18,
seguiría marginando mucho más. La única manera es que para yo vender más, mis gastos fijos subieran más del 20. Ahí sí no sería negocio tratar de vender más. ¿Se entendió ese cálculo matemático que hice? Ese juego, ¿sí o no? Es un tema de decisiones y la contabilidad de costos y presupuestos es puro tema de decisiones, puro tema de decisiones financieras. ¿Entendido hasta ahí? ¿O complejo? Porque miren lo que yo quiero montar. En este ejercicio estoy diciendo, vamos a elaborar un montón de escenarios. ¿Qué pasa si yo no vendiera, si yo quisiera hacer una tabla de datos de 50 en 50 arrancando en cero? ¿Cómo lo interpretaría? Es más para interpretar la situación que ocurre y porque ese me permite inclusive graficarlo. ¿Qué haría yo? Yo ya conozco toda esta situación y demás. Voy a ocultar esto. Estoy diciendo, con estas condiciones que tengo, ¿qué pasaría si yo hiciera esto? 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. ¿Qué pasaría si yo tuviera distintos escenarios? Distintos escenarios. Y sobre ese yo quiero medir este resultado, mis ventas, mis gastos fijos, mi margen. Voy a ponerle eso para que no me salga error cuando no lo esté calculando, para que no me salga error cuando no lo esté calculando. Pero yo aquí estaría diciendo algo importante y es, yo tengo que saber cuál de estas condiciones se va a afectar cuando yo diga, crecen los costos. ¿Cuántas veces crecen? Si mis costos llegan hasta 250, son 16 millones. Si sube 300, me va a crecer una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Yo podría sacar esto por fórmula al decir, las unidades que va a producir y vender, menos el presupuesto actual, pues suma un valor y eso lo divido sobre 50 y me dice veces. Podría hacerlo aquí, o ya lo escribí manual. Entonces yo voy a calcular aquí este escenario en veces. ¿Qué ocurriría? Cuando yo no venda nada, a 120.000 me dan las ventas. Nada, a 40.000 me dan los costos. Pero mis ingresos fijos son de 16 millones. Son de 16 millones. Solo que esos 16 millones, yo les voy a decir, son 16 millones más F2, F4, más esos mismos 16 incrementados en un porcentaje por el número de veces que crezcan. 16 millones, 16, 16, 16, 16, 16, 17,600, porque ya vendí 50.000 más, 19, 20. En la medida en que mi capacidad crezca, mis gastos fijos crecen. Listo. Vamos a ver. Entonces yo digo, cuando venda 50 unidades, ya mis ventas son de 6 millones, a la K, 120.000 por 50, mis costos de 2, margino un 200 negativo. Cuando venda 100, cuando venda 150, cuando venda 200, yo ya sabía que es mi punto de equilibrio. Mi punto de equilibrio me dio 200 unidades, valgo ahí, 0. Cuando venda 250, ese es mi presupuesto actual, el 1333. Cuando venda 300, mi margen sube, no al 22.22, al 17.78 porque mis costos subieron. Si hubiera sido capaz de mantener mis costos, al 22.22, pero mis costos subieron. Cuando venda 350, cuando venda 400. Entonces yo puedo montar modelos
que me permitan hacer diferentes estructuras. Analicen si esta tablita es clara para todos. Mírenlo bien. Claro para todos esa tablita, ¿cierto? Como concepto. Mientras los precios y costos no cambien, mientras mis precios y costos no cambien, el precio siempre NAA, lo que cambia es la capacidad de producción. El costo siempre NAA, lo que cambia es la capacidad de producción. Lo que sí cambia son los fijos en este ejercicio, que simplemente lo estoy poniendo como un escalonado. Listo. Claro para todos ¿sí o no, muchachos? Díganme que sí. Alguien que me mienta y levante la manito y diga que sí. Juliana, bien. Bien, gracias. Gracias a los que levantaron la manito. Nosotros habíamos hecho un dibujito del punto de equilibrio en el aula de clase. Vamos a ver si aquí nos da. Si yo cojo las ventas, los egresos fijos. Esperen que aquí tendría que tener una variable. Egresos totales. Acá no tengo variables. Por lo tanto, son 16. Pero en la medida en que tengo variables, mis egresos totales se disparan. Vamos a ver si me da. A determinado nivel de unidades, voy a tener las ventas, los egresos fijos y los egresos totales. Insertar, gráfico, me lo traigo aquí debajo, tiro esto para arriba, lo alargo un poquito y le quito esto. Aquí me dio, mi presupuesto actual es este. 250 unidades. Mi punto de equilibrio es este. 200 unidades. Miren que ahí es donde se encuentran las dos. Es decir, que esta área que me da acá, esa área que me da ahí, es mi utilidad. ¿Cuánto? 26 millones de pesos. Vale ese triangulito. Este sería mi escenario. Ahora, yo quiero tener el presupuesto lo más cerquita de la línea del punto de equilibrio o lo más lejano. ¿Dónde lo quiero tener? ¿Acá en 400 o acá en 250? ¿Cuál prefiero? Lo más lejano. La más lejana. Si me da la más lejana en 400, me da una utilidad de 36 millones. ¿Y el margen de seguridad sube o baja? El margen de seguridad es el número de, es el porcentaje o el número de unidades, cualquiera de las dos. Esperen que yo creo que yo había escrito margen de seguridad en esta hoja, pero estoy ocultando filas. Acá. El margen de seguridad es coger la cantidad presupuestada menos la cantidad en el punto de equilibrio sobre la cantidad presupuestada. Es decir, eso da un porcentaje. Es decir, yo presupuesté 250 y el punto de equilibrio me dio en 200. Si yo divido eso sobre los 250, me da el 20%. O sea que si mis ventas cayeran un 20%, yo ya estaría entrando
en zona de pérdidas. ¿Y yo qué quiero? ¿Caer facilito a la zona de pérdidas o demorarme más? Si mi presupuesto fuera 400, mi margen de seguridad es del 50. Ya estaría aquí, pero en la actualidad mi presupuesto es este. Yo tengo que buscar la manera de capturar mercado para que mi presupuesto sea lejano al punto de equilibrio. Entre mayor margen de seguridad tenga, mucho mejor. Entonces aquí en los conceptos pongamos margen de seguridad, control N, es el porcentaje o el número de unidades que la empresa está por encima entre el presupuesto y el mínimo, o sea, punto de equilibrio. Si se analiza como porcentaje, es el porcentaje que pueden disminuir las ventas sin entrar a la zona de pérdidas. Y el margen de contribución se calcula así. Lo haré acá en la hoja de conceptos como para tenerlo ahí. Entonces ahí me dio mi capacidad actual. Listo. Versus la capacidad mínima. Entonces tengo conceptos. Perdón que lo oculté. Conceptos. Punto de equilibrio. ¿Cómo se calcula? Bien. Punto de equilibrio con un gasto variable. Bien, se lo resto, lo incluyo. Punto de equilibrio en distintos escenarios. Perfecto. ¿Y cómo se grafica? Ahora, hagan ustedes este. Punto de equilibrio en servicios. Es decir, cuando yo estoy calculando todo esto, es porque tengo cantidades y precios. Pero ¿qué pasa si ustedes dicen que monta una empresa de servicios, de consultoría o algo? ¿Cómo calculo el punto de equilibrio en servicios? Y luego, ¿cómo calculo el punto de equilibrio cuando tengo productos y servicios? Y luego, ¿cómo calculo el punto de equilibrio cuando tengo muchos productos? Una mezcla de productos. Vamos a hacer paso a paso esto. Entonces, voy a escribir un planteamiento y lo hacen ustedes. Una empresa se dedica a la prestación de servicios y en la actualidad tiene ingresos operativos por 60 al mes. Su costo de prestación de servicios mensuales es de 25.200.000. Y en su estructura tiene costos y gastos fijos por 28 millones. Es fundamental esta semana analizar esto. Miren, por ejemplo, presidente menos costo variable es la manera de calcular, corrijo. Costos fijos sobre precio de venta menos costo variable es la manera de calcular el punto de equilibrio. Gráfico, más o menos el que traté de hacer ahorita. Escenarios, aquí los tienen. ¿Cómo se interpreta? ¿Qué pasa si quiero que se lean muy al detalle este capítulo? Desen ese regalo. No es, ay, va a evaluarlo, no va a evaluarlo, entra, no entra, sino cómo me doy yo el regalo de complementar todo lo que vemos con eso. Y demos en este momento el regalito de 5 minutos para que cada uno intente hacer esto. Dice, una empresa presta servicios y está facturando hoy 60 millones mensuales. El costo de prestar esos servicios es de 25.200. O sea que con eso tengo la utilidad bruta y el margen de contribución. Pero tiene unos costos y gastos fijos, unos egresos fijos de 28 millones. Con eso tengo mi utilidad operativa. Vamos a calcular. Situación actual.
Punto de equilibrio. ¿Cuánto tiene que vender en servicios para lograr una utilidad operativa de 10 millones? ¿Y cuánto cuánto tendrá que vender para lograr un margen operativo del 20%? 5 minuticos para que cada uno intente hacer este ejercicio. Mírenlo bien ahí con calma. Analícenlo, mírenlo ahí a ver qué se les ocurriría. Si alguno tiene una inquietud, me la plantea, por favor. Pero quiero que lo traten de hacer cada uno. ¿Quién me va diciendo qué están haciendo? ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Identificar qué? Para que quede un buen modelo, ¿qué debo identificar de entrada? Las variables, Las variables. Dime qué variables tenemos. precio de venta, bueno, ingresos operativos, los costos de prestación de Ingresos. servicios Bien, ingresos y 60. ¿Sí o no? sí, Venga, ayúdeme por partes. Listo. Costo variable. 25,200. Y costos fijos. ¿Qué otro dato tengo? ¿Qué otro dato tendría en el ejercicio? Porque hay dos datos adicionales que no son variables, pero hacen parte del ejercicio. ¿Cuánto le quiere ganar el socio? los 10 millones, Los 10 millones. ¿Y en porcentaje? 20%. Y en margen, el 20%. Todas las variables que tengo. Listo. Con las variables tengo que ser capaz de montar mi situación actual e interpretarla de manera diferente a cuando se hace en unidades. Entonces arranco. Situación actual en el punto de equilibrio con la utilidad esperada y con el margen esperado. Cuatro situaciones diferentes. Y de cada una tengo
ventas, costo variable, margen de contribución, egresos fijos, utilidad operativa, margen de contribución en términos porcentuales, margen de operativo en términos porcentuales, ya. Vamos a medir este margen de contribución y vamos a medir esta utilidad operativa. Esto es en porcentajes. Y todo esto es en pesos. Situación actual. Ingresos que estoy facturando actuales. 60 millones. Costo variable actual. 25.200. ¿Cuánto me gano en la actualidad? 34.800.000. 34.800. O sea que mi margen de contribución hoy es del 58%. Por lo tanto, mi costo variable es este sobre este, o lo que es lo mismo, 1 menos este, es el 42%. Por cada 100 pesos que presto en servicios, me cuesta aproximadamente el 42 y me gano el 58. Pero de eso que yo me gano, que equivale a 34 millones, tengo que cubrir gastos fijos de 28. Al final me gano 6 millones, que equivale al 11.33%. Analicen lo que ese primer escenario sea claro. La diferencia con el otro es que no es cantidad por precio. Los ingresos ya están dados en dinero. ¿Claro hasta aquí? ¿Ninguna pregunta, muchachos? Sara, Jimena, María, Juan, yo sé. Bien. Gracias por la manito. Pego acá. Pego acá y pego acá. Si yo quisiera proyectar los demás escenarios, miren lo que tengo. Mis costos fijos son 28 millones. Eso no va a cambiar. ¿Cómo calculo el punto de equilibrio en un servicio? Si no tengo las unidades para decir precio de venta menos costo variable, ¿cómo lo calcularían ahí? ¿Qué le ocurre hacer? Podría ser los egresos fijos sobre el margen de contribución en dinero. Los egresos fijos sobre el margen de contribución, pero ven, para ahí. No lo tengo en dinero, ¿lo tengo en qué? Ahí serían unidades. No, porque estos son servicios. ¿En qué unidad de medida tengo el margen de contribución?
Miren la situación actual. Sí lo tengo en dinero, pero si yo cambio las ventas ya no va a ser 25.200. Pero siempre va a ser ¿qué? ¿El qué? El mismo El porcentaje. 42%. El mismo porcentaje. Ah, bueno. 42 es el costo, 58 es el margen. Si yo divido sobre el margen, él me da un valor, que son las ventas estimadas para ese punto de equilibrio. Y de ese total de ventas, ¿cuánto es el costo? Miren lo que estoy haciendo. Estoy calculando el punto de equilibrio será igual a los egresos fijos dividido el margen de contribución en términos porcentuales. Me da 48. ¿Y cuántos serían los costos cuando venda 48 en servicios? Son El los cuarenta y costos dos por ciento por eso de arriba. correcto, el 42%. Y llego a mi punto de equilibrio. Miren que el 58 y el 42 no me van a cambiar, pero llegué a mi punto de equilibrio. ¿La vemos? Entonces, cuando yo tengo unidades, es precio de venta menos costo. Cuando le agrego otro gasto variable, se lo quito el precio de venta. Cuando mis egresos fijos van subiendo, lo que cambio es el egreso fijo, no la fórmula. Y cuando lo que tengo son servicios, el punto de equilibrio lo voy a calcular así, como los egresos fijos sobre el margen de contribución porcentual. Miren qué es esto. Acuérdense que cuando yo lo dividí acá, yo dividí los egresos fijos sobre el margen de contribución porcentual. En unidades también aplica. O sea que yo lo puedo aplicar para unidades y para servicios. Lo divido en el margen de contribución porcentual y me dan las ventas en dinero. Y aquí me dan las ventas en dinero. Bien, entonces si yo quisiera hacer las dos que me faltan, ¿qué haría? ¿Cuánto tengo que vender para ganarme 10 millones? ¿Qué tendría que hacer? Si yo me quiero ganar 10 millones, ¿cómo calculo las ventas? Profe, no se puede hacer con objetivo el de adelante. Este sí, este sí. No, este también lo puede hacer con objetivo, pero hagámoslo todavía manualito este. ¿Yo cuántos gastos fijos tengo que cubrir? ¿Cuántos son mis gastos fijos? 28 millones. ¿Y cuánto me quiero ganar? 10 millones. 10 millones. Eso lo dividiría sobre qué para llegar a las ventas, Sobre el margen de contribución. sobre el margen de contribución. Me dice, tendrías que vender 65 millones. Bien, ¿y el costo variable sería qué? Multiplicar esas ventas por cuánto. Por 42%. Esas ventas por el 42%, correcto. 10 millones. Bien, entonces, si yo quiero el punto de equilibrio con utilidad, serían egresos fijos más la utilidad sobre el margen de contribución. Listo. Ahora, si yo ya quiero el margen esperado, voy a hacer lo que estás planteando. Yo sé que venda lo que venda, el 42 es costo y que tengo 28 de fijos. Como yo sé que aquí me dio el 15.26, entonces yo vengo y le digo 15.26. Espérate, entonces ponele 70 millones. Ah, me dio el 18, no necesito más. 78. Ah, me dio el 22, 76. Entonces ya aquí sí le podría decir datos, análisis de hipótesis y buscar objetivo. Yo necesito que esto me dé el 20, ¿cuánto tendría que vender? Y él me dice 73, 635, 114. No me cerró. 73, 700, 2001.
ya tendría que vender 73.700.000 para llegar al 20% que quiero de margen. Es clara las distintas formas en que yo puedo mirar el margen de la empresa. Es claro, perdón, el punto de equilibrio de la empresa. Claro, la manera en que puedo llegar uno a uno a los puntos de equilibrio o hay cierto grado de complejidad. ¿Cómo la ven? Conceptualmente, el punto de equilibrio es el número de unidades o pesos que yo debo lograr para un objetivo específico. Si yo estuviera buscando un tema contable, la fórmula aplica. Si yo estuviera buscando un tema gerencial, ya es un buscar objetivo con una variable de salida, ya lo veremos. Si yo tengo un solo producto, es muy fácil. Egreso fijo sobre precio de venta menos costo variable. Si yo tengo otras variables porcentuales, se las aplico a la fórmula. Si yo tengo otras escalas, me puede cambiar el gasto fijo. Todo eso lo van a ver en el documento, porque en el documento les va mostrando qué pasa si varía el volumen de ventas, qué pasa si varían los gastos, qué pasa si varían los costos. Él les hace todos los escenarios y al final les calcula el modelo costo-volumen-utilidad contra el flujo efectivo y contra un análisis de escenarios. Vamos a Profe, tratar de interpretar bien esos documentos. Dímelo. no, es que te pide el favor como un compañero que si lo puedes dejar entrar a la clase. Ya le di, pero ahí dice procesando la entrada. Se quedó ahí dando vueltecita. Yo creo que ya ingresó. Gracias. Entonces, el punto de equilibrio, todo el modelo costo, volumen, utilidad, es fundamental entenderlo en cada uno de los aspectos que hay acá. Si desean hacer alguno de estos ejercicios, sería lo ideal. Lo ideal es que ustedes arranco y me lo leo y le digo, listo, voy a arrancar el documento. Entonces él me dice, porque es importante los conceptos de punto de equilibrio, cuáles son los aspectos que lo tienen en cuenta, cómo voy planteando cada uno de los aspectos que él recoge, cómo él calcula la fórmula, qué pasa si cambia esto, qué pasa si cambia aquello. Y cuando tengan un ejercicio, estos datos, estos ejemplos, como están resueltos, la invitación es, yo lo voy a llevar a Excel y lo trato de hacer. Es exactamente igual a lo que yo estoy haciendo acá. Porque así es que vamos a aprender muchísimo más. Entonces tengo punto de equilibrio para un producto, punto de equilibrio con otras variables, punto de equilibrio con otros escenarios de costos, punto de equilibrio con servicio. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando, ya tengo, punto equilibrio para un producto, punto de equilibrio con gastos variables, punto de equilibrio con escenarios de capacidad instalada, punto de equilibrio con servicios. Este era con comisión. Este es el punto de equilibrio con capacidad, con servicios. ¿Qué nos queda faltando? Punto de equilibrio entre productos y servicios. Es decir, cuando yo además de vender unidades o cantidades de algún producto, también presto servicios. Aquí es muy importante cómo hacer la asignación de los gastos fijos. Y nos queda faltando punto de equilibrio con varios productos. Este es el que veríamos como la mezcla de productos, en cuyo caso ese se va a parecer mucho al modelo que estamos desarrollando en nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque el modelo de las tres empresas que estamos haciendo, nosotros dijimos que íbamos a suponer hacer un análisis teniendo cantidades y precios. Y ustedes en el ejercicio en la parte de abajo de este modelo colocaron, ¿qué pasa si yo estoy vendiendo dos líneas de negocio y de cada una tengo las cantidades y los precios? Cuando yo tengo varios productos, yo lo que hago es una mezcla de productos. Vamos a hacerlo en el ejercicio con dos o tres productos diferentes. ¿Qué pasa de cómo asigno yo los gastos?
¿Y qué diferencia hay entre asignar los gastos para efectos de presupuesto de comisiones y pagar esas comisiones sobre el histórico o sobre el proyectado? Todo eso son decisiones. La contabilidad administrativa es para eso, es para la toma de decisiones. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Entendido este concepto que construimos todos? Si les monto este archivo, ¿la tienen totalmente clara? Gracias, Sara Dayana. Listo. Entonces, nuevamente les ofrezco excusas no haber podido subir a la U. El jueves, Dios mediante, estaremos allá en el aula de clase normal y les retroalimento la actividad y demás, pero les pido el regalo de que se lean un poquitico el capítulo. Recuerden, capítulo 5 del libro que hay subido o del libro que está en biblioteca, que es una versión más actualizada, pero es el mismo capítulo sobre el modelo costo-volumen-utilidad, para que veamos lo que nos falta en el concepto y para que lo apliquemos en el proyecto de aula y en el trabajo que estamos haciendo del modelo de prospectiva. ¿Qué pasa cuando el punto de equilibrio es proyectado? ¿Qué pasa cuando el punto de equilibrio lo miro histórico, sabiendo que estoy creciendo en cantidades y precios y en costos de cada uno de esos productos? Listo. Entonces, si hay alguna pregunta, muchachos, si no, por hoy pausamos acá, les monto enseguida este archivo y nos estaríamos viendo el día jueves, Dios mediante. ¿Alguna pregunta o aporte, muchachos? Profesor, le voy a preguntar a usted sobre el archivo. Sí, sí, ya mismo lo subo. En este momento lo subo. Va a crear una carpetica en el RAE 1 que se llame así, modelo costo, volumen, utilidad, y ahí lo subo. Listo, que todo quedó formulado. Listo, muchachones. Muchísimas gracias por su comprensión y por estar conectados, ¿vale? Bueno, chao, profe, muchas gracias. Listo, nos vemos el Listo, jueves. Un profe, abrazo. gracias. Hasta luego. Bueno, un abrazo, hasta luego.